Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro culto vespertino del 22 de noviembre del 2020. Vamos a iniciar nuestro servicio de adoración, nuestro culto, con un preludio a cargo del maestro Rafael Pimentel. Vamos a entonar el himno 389, Gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Ahí como, no sé si están, no les digo si puestos de pie porque no sé cómo estén, pero con mucho gozo entonemos este himno 389. Gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón. Gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón. Gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón. Gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Gracias Dios, tú nos impartes tu perdón. Gracias Dios, tú nos impartes tu perdón. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón. Gracias Dios, tú nos impartes tu perdón. Gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón. Gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Continuemos con la alabanza en esta tarde, ahora entonando el himno 406, Ven a la iglesia conmigo.
iglesia no todo creyente alza Dios su ferviente oración. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Todo allí en armonioso concierto rinde culto supremo al Creador, porque tú de su gracia recibes, no le adoras viviendo en su amor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Si es que allí entras en tu alma el deseo de encontrar el alivio al dolor, lleva tu alma ante el trono de gracia y a la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. El llamamiento a la adoración se encuentra en el Salmo 93, del 1 al 5, que les invito a sigan con su vista. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Les pido que con reverencia inclinen sus cabezas y tengamos una oración de invocación. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Padre nuestro, te pedimos que en esta tarde tú te agrades de este culto, de este servicio de adoración que tu pueblo te rinde, y que, Señor, te demos la pleitesía y la adoración que solo tú mereces. Te pedimos tu presencia en este culto, que tú bendigas cada uno de los números, de los cantos, de las lecturas, del mensaje que se predicará, que nos permitas, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador oramos. Amén. Continuemos con la alabanza a nuestro Dios, entonando el himno 407, Somos uno en espíritu. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total
marcharemos tomados de la mano en unión, marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios, y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Unidos, unidos en tu nombre unidos, unidos en tu nombre unidos, pues en este mundo paz, amor tendremos. Es el himno 405 que cantemos con mucha alegría, con mucho gozo y sobre todo pensando en la letra y haciéndola que sea una realidad en nuestras vidas personales, como familia, en nuestra vida congregacional, que pensemos en la unión, en la unidad que el mundo quiere ver en nosotros. Cantemos. Puestos de pie, si les es posible, sigamos con la vista a la lectura en Colosenses 1, del 1 al 14. Les invito para que abran sus oídos y sus corazones, porque lo que voy a leer es palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La oración congregacional está dirigida por nuestro pastor presbítero Pedro Arcos. Tengamos un momento de oración, mis hermanos y amigos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, porque nos das el alto privilegio de reunirnos a escuchar tu palabra. Queremos agradecerte por este día, que es un día muy especial para tu pueblo, aunque todos los días pues son especiales, pero en especial pues en este día, porque es cuando tu pueblo pues se reúne para alabar y glorificar tu nombre. Señor, queremos rogarte primeramente por todos los miembros de la iglesia y los que nos escuchan. Te rogamos que nos ayude, Señor. Necesitamos, pues, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, obre en nuestras vidas y nos guíe. Oramos, Señor, por todos los enfermos, donde quiera que se encuentren. Oramos que tú extiendas tu mano y que tú toques la parte de su cuerpo y que tú le des la sanidad que ellos necesitan. Así como tú le dijiste, pues, a aquel paralítico, a ti te digo, levántate. Aquel paralítico se levantó por el poder de tu palabra. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, amigos. Oramos, Señor, que nos sigas dando la oportunidad de compartir tu palabra y que tu palabra llegue al lugar donde se necesita, Señor. Oramos por esta enfermedad que ha causado tantos males, tantos problemas, tanta muerte. Oramos, Señor, que tú lo alejes del mundo, Señor. Que nos ayudes y que nos fortalezca, Señor, para seguir confiando pues en tu palabra. Y perdones nuestras faltas y nuestras deficiencias que hemos cometido delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Es el momento de la adoración por medio de nuestras ofrendas. Dice Proverbios 4, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Oremos por las ofrendas. Dios Padre, eres el proveedor de todas las cosas buenas. Te pedimos que aceptes estas ofrendas y diezmos
y los uses para tu gloria. Que los uses para dar consuelo a los enfermos, descanso a los cansados y esperanza a los desesperados. Te rogamos que multipliques estas ofrendas. Todo lo que tenemos es tuyo, Padre, y te pedimos que nos uses y a todo lo que tengamos como tú quieras. Amén. Les hacemos una atenta invitación para que no dejen de presenciar, participar en el evento misionero de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit, a celebrarse el viernes 27 de noviembre a las 19 horas, el sábado 28 de noviembre de las 9 de la mañana en adelante y el domingo 29 a partir de las 9 horas. Están cordialmente invitados. Sigamos con nuestro culto disfrutando de una participación musical especial.
Sigamos con atención el mensaje en esta tarde a cargo del presbítero Pedro Arcos, que será titulado El llamado de Dios a mantener la unidad, en Efesios 4, del 1 al 16. Buen día, mis amados hermanos y amigos. Vamos a continuar estudiando el libro de Efesios. Escuchen con atención lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Dice de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la gloria del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El libro de Efesios se divide en dos partes, justos a la mitad. La primera parte es los capítulos del 1 al 3, es la parte doctrinal, es la parte teológica. Aquí Pablo explica los fundamentos de la iglesia. En la segunda parte del libro de Efesios, que en los capítulos 4 al 6, nos habla de la vida y las aplicaciones de la doctrina en la vida práctica y cotidiana. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a vivir una vida cristiana como es digna del llamado con el que fuisteis llamados. Y dice aquí en el versículo 1 al 3, la base para la unidad en la iglesia. Dice aquí en el versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor. Señala que lo que el autor está por decir es consecuencia de lo anterior. Establece la conexión entre las grandes lecciones de los capítulos anteriores y lo que aquí se introduce. Yo, dice Pablo, que estoy preso por causa del Señor, insinúa de nuevo el sufrimiento apostólico que recién había mencionado, y con ello se le da peso a la exhortación. Pablo
apela a la privación de su libertad, no como un chantaje sentimental, sino para hacerle ver a los destinatarios, a los oyentes, que vale la pena pagar el precio que el Evangelio de paz requiere. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el versículo 2 dice, con toda humildad. Humildad es la actitud de una persona que pone a los demás por encima de sí misma y de sus intereses y en consecuencia coloca su vida al servicio de ellos. La persona humilde no es pretenciosa en su conducta y relación con otros. No llama la atención a sí misma, ni insiste en sus derechos y relación con otros. No llama la atención a sí misma, ni insiste en sus derechos. La mejor definición la encontramos en Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí misma. Dice aquí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Amables es la mansedumbre que se refleja en una actitud cortés y amable hacia los demás, en contraste con la rudeza, falta de sensibilidad y de respeto a los demás. La persona amable o mansa no guarda resentimiento ni busca venganza. Sigue diciendo aquí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pacientes. Es una virtud divina por excelencia. El largo aguante. La paciencia de Dios que una y otra vez nos tolera a pesar de nuestra maldad. Esa capacidad ahora se solicita al cristiano, al creyente. Describe la actitud tolerante y paciente de que no busca vengarse de las injusticias pues que sufre. Dice, soportándonos, soportar o tolerantes unos con otros en amor. Tolerar es aceptar a los demás y como son, sin querer que sean o se comprometen como a nosotros nos agrada. La frase dice unos con otros, porque aquí en el versículo 2 dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Las actitudes y virtudes que Pablo demanda de las iglesias dan por sentada la realidad de que nuestras relaciones personales están dañadas severamente por el egoísmo y maldad humana. Pablo nos recomienda que debemos actuar como Jesús lo hizo en sus relaciones con los demás. Y dice aquí en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Encontramos la palabra solícitos. En otras palabras, podemos decir apresurándose. Tiene un fuerte sentido de urgencia. Para mantener, señala que nuestra tarea principal no es crear ni desarrollar, sino aguantar y cultivar. Lo que la iglesia está llamada
a mantener es la unidad del Espíritu, el huerto que el Espíritu Santo ha plantado y que nos toca a cultivar. La unidad del Espíritu es una alusión a la obra del Espíritu Santo que nos sella, ilumina, incorpora en el edificio y familia de Dios, la iglesia. El Espíritu hace una realidad la unidad de los cristianos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos llamados como cristianos a mantener la unidad, que es el fruto de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Nuestro texto dice, aquí en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y dice, en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz se refiere a algo que se une y que junta a diversos elementos en un solo. Es un lazo o incluso un eslabón que ata poderosamente. En ese contexto, el apóstol nos llama con urgencia a vivir por el poder del Espíritu Santo como familia de Dios unida y en armonía en un mundo severamente fragmentado. Así se va construyendo una nueva identidad que servirá como punto de cohesión y botón de muestra para la sociedad. Entonces, en estos 3 versículos nos habla la base para la unidad de la iglesia. Y después, en los versículos 4 y 6 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Notamos aquí las columnas que deben sostener nuestra unidad. Aquí el apóstol Pablo nombra 7 columnas que sobre la base antes dicha se levanta para constituir el armazón que mantiene unidos a todos los verdaderos creyentes de la iglesia. Muchos cristianos hoy en día dicen, no me interesa tanto la doctrina, sino el amor. Es lo más importante de la iglesia. Bueno, olvidémonos de las doctrinas y amémonos unos a otros. Pero Pablo no discutió el punto de la unidad de la iglesia en los primeros 3 capítulos de esta epístola, sino que esperó a que el fundamento doctrinal estuviera puesto, mientras que algunos discuten sobre temas menores de la teología. Todos están seguros de que la unidad de la iglesia descansa en las verdades doctrinales de la fe que se menciona en la Biblia. Dice aquí en el versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Habla de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, del cual el creyente es miembro. La universalidad de la iglesia no es excusa para pertenecer a un cuerpo local de creyentes. Jesucristo dejó individuos capacitados dentro del cuerpo de creyentes para perfeccionar a los santos. Y sigue diciendo, pues aquí en el versículo 4, y un espíritu. El mismo Espíritu Santo que mora
en cada creyente es el que nos hace hermanos entre sí. Hay más de una docena de referencias al Espíritu Santo en este libro de Efesios, por lo cual se deja ver lo importante que es para nosotros en nuestro caminar en la vida cristiana. Dice, una esperanza de nuestro llamado. Se refiere a la esperanza de que Cristo vendrá por su iglesia. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía de esta gran promesa que nos habla en el libro de Efesios capítulo 1, en los versículos 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí Pablo dice que el creyente que se da cuenta de que existe un solo cuerpo, camina en un solo espíritu y espera la venida de Cristo, será un creyente pacificador y no un perturbador. Y luego dice aquí en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor. Este es nuestro Señor Jesucristo. Murió por nosotros, vive por nosotros y un día vendrá por nosotros. Es vergonzoso saber que siendo dos creyentes, hijos del mismo Dios, no pueden caminar juntos. Pero el apóstol Pablo nos recomienda, nos exhorta que tenemos un mismo Señor, una misma fe. Hay un solo cuerpo de doctrina que Jesucristo depositó en su iglesia y eso constituye la fe. Judas 3 la llama la fe que ha sido una vez dada a los santos. En 2 de Tesalonicenses 2:2 se muestra que los santos van a guardar, enseñar, practicar y comisionar esa fe a hombres fieles, pues idóneos. Y luego dice un bautismo, el bautismo por el Espíritu Santo que nos sella como propiedad de Dios y nos coloca en el cuerpo de Cristo en la conversión. Mientras que Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, nunca se nos manda a ser bautizados por el Espíritu Santo. Esto no es una experiencia que un creyente debe alcanzar o sentir, sino que se lleva a cabo en el momento en que creemos en Cristo y el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios y nos coloca en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y dice aquí en el versículo 7, aquí en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La maravillosa unidad de los creyentes en la familia de Dios es aquí claramente, ya que Dios es sobre todos, por todos y en todos. Somos hijos de la misma familia, amando al mismo Padre. Así que debemos estar capacitados para poder caminar juntos en unidad. Pablo está muy preocupado de que los cristianos no rompan la unidad del Espíritu por estar de acuerdo con la falsa doctrina. Y el apóstol Juan hace esta misma advertencia. La iglesia local no puede crear en la paz a cualquier precio, porque la sabiduría de Dios es puramente pura y después pacífica. Así dice Santiago 3:7.
La manera en la que Dios obra la unidad es por medio de dones espirituales, de liderazgo en la iglesia. Dice aquí en el versículo 7 al 10, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de gloria. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia. Fue dada la gracia. A todos se nos ha dado gracia conforme a la medida del don de Jesús. Es la base para la distribución de dones espirituales por parte de Dios hacia su iglesia. Gracia, la dádiva inmerecida y gratis de Dios. Nadie lo merece o se ha ganado los dones espirituales. Subiendo a lo alto. Esta dádiva ocurrió cuando Jesús subió al cielo. Esta es la evidencia de su triunfo en contra de cualquier enemigo. Y dice, subiendo lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo cita el pasaje de la misma manera que aparece en el libro de los Salmos 68. Y ese de que subió, ¿qué es? Con esto Pablo demuestra cómo las palabras que subiendo en el Salmo 68, 18, tiene una referencia a la resurrección de Jesús, hablando primeramente de su subida de las partes más bajas de la tierra y posteriormente a su subida por encima de todos los cielos. Y dice aquí en el versículo 11 y 12, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los cargos de liderazgo espiritual en la iglesia es su propósito, porque dice Él mismo. Esto significa que Jesús estableció estos cargos. Estos son obra y son designados de Jesús, no los hombres, aunque pretendientes pueden presumir de ellos. Los mismos cargos son una institución divina y no una invención humana. La Biblia dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El propósito es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El propósito de estos dones de liderazgo también es muy claro. Es para que los santos, el pueblo de Dios, pueden ser perfeccionados por la obra del ministerio o el servicio para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, extendido y fortalecido. Y dice aquí en el versículo 13 al 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es Cristo, de que todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. La meta deseada de la obra de Dios
por medio de liderazgo de la iglesia y perfeccionamiento de los santos. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta es la primera meta de la obra de Dios a través de los cargos que Él da y del perfeccionamiento de los santos. Esto es consistente con el propósito final de Dios y del ministerio de Dios revelado por medio de Pablo. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando los cargos dados por Dios funcionan correctamente y los santos son perfeccionados apropiadamente, entonces hay una mayor madurez e intimidad en nuestras experiencias de Dios. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los dones de cargos y perfeccionamiento de los santos traen madurez a los santos de acuerdo a la medida de Jesús mismo. Al pasar los años, no solamente debemos envejecer en Jesús, sino que debemos madurar más en Él también, como personas y como un cuerpo en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los cargos, que son dones de Dios, el perfeccionamiento de los santos, resulta la estabilidad, estando firmemente plantados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siguiendo la verdad en amor. Esto nos habla solamente cómo nos relacionamos el uno con el otro en la familia de Dios, sino también como líderes, y los santos deben tratar con los engañadores. Debemos tratar con ellos en amor, pero no cediendo la verdad. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Otra forma en la que la madurez es descrita es el crecer en Jesús, que es cabeza. Otra vez, esta madurez es descrita de esta manera, que debemos brillarnos, debemos crecer y ser como Jesús. Y luego dice, según la actividad propia de cada miembro. La evidencia de madurez, la cual evidencia el trabajo de los líderes y los santos, es esta actividad propia. Esto significa que cada parte y unión provee lo que puede dar en un esfuerzo coordinado. Cuando este sucede, causa de manera natural crecimiento, pero especialmente un crecimiento para edificarse a sí mismo en amor. Así pues, la unidad espiritual no es algo que fabricamos, es algo que ya tenemos en Cristo. Debemos protegerla y mantenerla. La verdad une, la mentira divide, el amor une, pero el egoísmo divide. Por lo tanto, diciendo la verdad en el amor, vamos a equipar a los otros, edificar los unos a los otros, para que todos podamos crecer para ser más como Jesús. Y el apóstol Pablo habla a la iglesia de mantener la unidad, porque donde hay unidad, hay crecimiento en la iglesia, y donde hay división, no hay crecimiento. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Recibamos, hermanos, la bendición
Y a continuación entonamos la doxología 430, a Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.